para examinar su palabra. Me da mucho gusto verles, mis hermanos, de verdad. Me da mucho gusto verles a todos y cada uno de ustedes en esta mañana, mis hermanos, en la que venimos a alabar, exaltar a nuestro Dios. Y lo hemos hecho con cantos, también lo hemos hecho con oraciones y testimonios, con la lectura de la palabra de Dios. Y ahora vamos a alabar a Dios, mis hermanos, examinando su palabra. Es otra manera de alabar a Dios. Y déjenme decirles, frecuentemente lo digo, pero no está de más que lo repita, mis hermanos. De verdad, la verdadera adoración a Dios, si uno quiere adorar a Dios de verdad, no basta con cantar, no basta con que uno ore, mis hermanos. La verdad es que la verdadera adoración a Dios demanda una actitud de ustedes y mía. ¿Y cuál es esta actitud? Es decir, después de que escuchemos la palabra de Dios, después de saber lo que Dios está pidiendo de ustedes y de mí, nosotros, mis hermanos, debemos salir dispuestos a obedecerle. Si no salimos así, mis hermanos, podremos haber pasado un buen tiempo y quizás nada más, pero lo importante es esto, dar respuesta a lo que Dios nos está pidiendo en su palabra. Cuando nosotros damos respuesta o respondemos a lo que Dios nos pide en su palabra, es entonces que esa es la verdadera adoración a Dios, mis hermanos. Y espero, de verdad espero que hoy podamos adorarle así, podamos dar respuesta a lo que Dios nos está pidiendo en su palabra. Yo les invito a inclinar sus rostros, mis hermanos, y vamos a orar. Gracias, Señor, eres bueno, eres misericordioso, eres bondadoso. Gracias, Señor. Alabado seas. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos das de examinar tu palabra. Por favor, Señor, por favor, háblanos. Y Señor, que tu palabra llene la necesidad de esta tu iglesia. Que tu palabra llene la necesidad de cada uno de mis hermanos que están aquí y de los que verán este video posteriormente. Señor, que tu palabra llene las necesidades en los corazones y en las mentes. Señor, tu palabra tiene promesa de que no regresa vacía, sino que hace todo aquello para lo cual tú la has enviado, como dice el libro del profeta Isaías. Pues cumple esta promesa hoy, que tu palabra no regrese vacía a ti, Señor, por favor. Padre Celestial, gracias por tus bondades. Realmente eres bueno, bueno en gran manera. Señor, tu bondad se ha manifestado de diferentes formas a lo largo de nuestras vidas. Tu bondad, Señor, es para siempre. Y siempre, Señor, estás manifestando tu bondad en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por la bondad tuya de perdonarnos los pecados. Gracias por la bondad tuya, Señor, de abrirnos tu cielo y darnos franca entrada en él. Gracias por tu bondad, mi Señor, porque tú nos sostienes y nos fortaleces. Gracias por tu bondad, mi Señor, porque siempre estás bien dispuesto para con nosotros en todas y en cualquier situación. Señor, queremos darte las gracias por tu bondad. Enséñanos más acerca de ella y de las promesas de bondad tuya en tu palabra, mi Señor. Enséñanos más de ello hoy en esta mañana. Y te pido, mi Señor, que el Espíritu Santo nos esté tomando, que el Espíritu Santo nos esté enseñando con tu palabra, que el Espíritu Santo nos abra tu palabra, nos indique, mi Señor, lo tuyo, tu verdad. Gracias, Señor. Gracias por lo que vas a hacer hoy en esta mañana. Y te pido que me des la capacidad, que me unjas, mi Señor, para que yo pueda compartir tu palabra con esta tu iglesia. Hazlo así, mi Dios. Y a todos, a mis hermanos, a mí también, llénanos con tu santo, con tu bendito Espíritu. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos
en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. En esta mañana vamos a examinar, mis hermanos, esta cuarta predicación acerca de 5 promesas de Dios para tiempos difíciles. Esta es la tercera promesa. Nos faltan 3 más, mis hermanos. Y la verdad es que esta promesa es muy importante. Dice, mis hermanos, el título de la predicación, ustedes lo tienen en su boletín, es Dios es bueno. Y es algo que quizás tú sabes y lo repites. Cuando pasa alguna situación en tu vida o cuando recuerdas algo, lo que tú puedes decir es Dios es bueno. Déjame decirte esto, si Dios es bueno y Dios está dispuesto a cumplir esta promesa, entonces tú y yo no tenemos por qué desesperar. No tenemos por qué desesperarnos en la vida. O porque las circunstancias no son adversas, mis hermanos. No tenemos por qué desesperarnos ni angustiarnos por una razón. Porque Dios es bueno. Eso es muy importante, mis hermanos. A veces, déjame decirte, la vida nos ofrece una situación placentera como si fuéramos deslizándonos por ella, mis hermanos, y sin tener ningún contratiempo. A veces la vida es así. Pero en ocasiones, mis hermanos, vamos por la vida como tropezando y cayéndonos. Y a veces, mis hermanos, necesitamos experimentar la bondad de Dios en esas circunstancias. Hace 2 semanas, mis hermanos, yo les comentaba, yo les compartí aquí esta promesa. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, entonces no tengo por qué tener miedo. Y la semana pasada yo les compartía, mis hermanos, esta otra promesa. Que Dios tiene el control. Él es soberano y tiene el control de todas las cosas. Bueno, si Dios tiene todo el control, entonces no tengo por qué dudar. Pero déjame decirte, al llegar a esta promesa de que Dios es bueno, mis hermanos, tú y yo tenemos que, mis hermanos, necesitamos tomar decisiones y decisiones mucho mejores. Tenemos que tomar decisiones más profundas con respecto a Dios. Tenemos que hacer esto, mis hermanos, tenemos que tomar este tipo de decisiones. ¿Por qué les hablo acerca de esto? Por una razón, mis hermanos, porque pueden llegar circunstancias a tu vida, puede llegar algún momento en tu vida en que tú te sientas desesperado. Quisieras como huir. La desesperanza, mis hermanos, en realidad es como un lugar oscuro, total, en el cual, mis hermanos, no encontramos la salida. Cuando yo era niño, mis hermanos, una ocasión visité las grutas de Cacahuamilpa. Seguramente alguno de ustedes las ha visitado. Y ahora, mis hermanos, las grutas están iluminadas, tienen un camino incluso fosforescente, mis hermanos, en la parte inferior con flechas para que uno no se pierda si se va la luz. Pero a cada intervalo, mis hermanos, conforme uno va acercándose o adentrándose en la cueva, las luces se van prendiendo, pero las luces que donde uno venía atrás se van apagando, ¿o no? Esto sucede y se va prendiendo así. Bueno, cuando yo visité estas grutas hace muchos, muchos años, mis hermanos, creo que apenas las acababan de inaugurar. La naturaleza, por supuesto. Déjenme decirles, me dio miedo. Me dio miedo pensar que todo fuera a quedar en oscuridad. Me dio miedo pensar, mis hermanos, que las luces se fueran a apagar y jamás se volvieran a prender. Y entonces los que íbamos allí quedáramos atrapados y no pudiéramos salir de estas grutas. Me dio miedo pensar esto, mis hermanos. La verdad es que esta es la imagen que me viene a la mente cuando pienso en la desesperanza. Cuando pienso en la desesperanza, mis hermanos, esta es la imagen que llega a mi mente. En la conciencia de estar muy, muy abajo, en una cueva húmeda y oscura, lejos de la luz solar y del calor, sin luz, sin aire, sin esperanza, solo. Esa es la idea que viene a mi mente. Pero déjame decirte, yo busqué la palabra desesperanza en el diccionario y es lo que quiero compartirte esta definición. El concepto de desesperanza es el siguiente, es una privación de expectativas positivas. ¿Qué quiere decir? Si tú y yo estamos desesperados, no lograremos ver nada positivo
para el futuro. Vamos a ponerlo de manera más personal. Si tú te sientes ahora desesperado, no vas a ver nada positivo para tu futuro, para tu vida. Lo vas a ver todo oscuro. Eso es lo que quiere decir estar desesperado. Cuando no se te ocurre a ti cómo podrías mejorar tu vida y cómo podrías estar mejor. Desesperado, mis hermanos, es cuando no tienes palabras de cómo orar, porque realmente te sientes desesperado. Ni sabes cómo orar, ni te surgen las palabras. Y cuando estás desesperado también, no puedes recordar un tiempo mejor, porque en tu mente no existe. El recuerdo o el lugar de tiempos mejores ha desaparecido. Y te sientes así desesperado. O estar desesperado, mis hermanos, es no poder eliminar las circunstancias, porque las oportunidades que tenías de hacer algo se han desvanecido, han desaparecido, y solo queda desesperanza en ti. Y piensas que ya no hay ninguna oportunidad. Estar desesperado también, mis hermanos, es no poder restaurar una relación personal. Porque la persona con la cual tenías el problema ya se fue, desapareció. O ya no lo puedes hacer. Ya no puedes restaurar esa relación personal y te sientes desesperado porque quisieras hacerlo. Estar desesperado, mis hermanos, es no poder arreglar una situación porque ha pasado el momento. Ha pasado la oportunidad de arreglar esa situación y no puedes hacerlo y te sientes mal. Y la verdad, mis hermanos, muchas personas están así. Déjame decirte, hay cosas que aceleran la desesperanza. Puedes estar en tu vida con alguna situación difícil, pero de repente puede llegarte algún momento, alguna situación, algo que acelera la desesperanza en tu vida. Déjame decirte brevemente 3 aceleradores de la desesperanza. Puedes tener algún problema, alguna situación difícil y de repente te ocurre alguna otra cosa y eso acelera que tú estés desesperado. ¿Cuál es la primera de ellas? La primera de ellas es esta, la sorpresa. Cuando dices no lo vi venir, si todo iba muy bien y de repente todo se echó a perder, estás muy bien, o alguien de tu familia y de repente le da un ataque cardíaco, sorpresivo, o vas muy bien y de repente tienes un accidente automovilístico y tus finanzas, a consecuencia de ese accidente, se ven trastornadas y también tu salud. Es algo sorpresivo también. O piensas que todo va muy bien y de repente alguien te traiciona, te toma por sorpresa, alguien habla de ti o te traiciona. Y de repente en estas circunstancias, mis hermanos, la vida se pone al revés. La desesperanza en realidad, mis hermanos, conduce a la desesperanza. Hay otra cosa, mis hermanos, y es la pérdida. La pérdida. Cuando estoy hablando de la pérdida, mis hermanos, no me estoy refiriendo quizás a perder algo, mis hermanos, que es de poca monta. Quizás la pérdida de tu profesión, que ya no puedes seguir en ella. O tienes un accidente, ya no puedes seguir trabajando, ya has perdido tu salud y tu capacidad para trabajar. Es así. Como un padre a veces pierde un hijo, o un esposo a una esposa, o al revés, la pierde. Es una pérdida grave. Y es una invitación a desesperarse. Es una invitación a decir, la vida no tiene sentido y no hay futuro para mí. No hay un futuro para mí. Y cuando uno le llega a esto, mis hermanos, uno llega a desesperarse. Pero déjame decirte una tercera cosa. Y es esto, es el convencimiento. Tú te has convencido, has llegado a la conclusión de que lo que te está pasando es irreversible. Has llegado a la conclusión de que la circunstancia que tú estás viviendo, nadie ni nada la podrá mejorar.
ha pasado la oportunidad, se ha acabado la relación, ya no va a volver, no hay otra oportunidad, no hay futuro. ¿Estás convencido de estas cosas? Déjame decirte lo siguiente, David, el rey, mis hermanos, en ocasiones se encontraba desesperado. En ocasiones se encontraba así desesperado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque se encontraba a veces viviendo en una cueva, estaba oculto, lo querían matar. Saúl, el rey de Israel, le quería matar a David y él estaba oculto, viviendo en una cueva allí. Y es entonces, mis hermanos, que David, en una circunstancia, quizás como la tuya o la mía, en una circunstancia, mis hermanos, se acuerda de Dios y exclama lo siguiente en el Salmo 27:13, mis hermanos, 27:13, exclama lo siguiente: de una cosa estoy seguro, sé que me está yendo mal, sé que las circunstancias de mi vida no son buenas, sé que la situación es difícil, pero estoy convencido de esto, estoy seguro de esto, que he de ver la bondad del Señor, la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Estoy plenamente convencido de esta situación. ¿Saben, mis hermanos? No tenemos por qué tú y yo negar los problemas y las circunstancias difíciles, pero también, mis hermanos, no tenemos por qué dudar de la bondad de Dios. Dios es bueno, mis hermanos, bueno en gran manera. Y tú y yo tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Tenemos que aferrarnos a sus promesas. Déjame decirte en este pasaje, David está diciendo esto: he de ver, estoy seguro de esta situación. He de ver, he de disfrutar la bondad de Dios. ¿Lo puedes subrayar allí en tu Biblia? Subráyalo. Subráyalo allí, en tu Biblia o en la hoja que tienes, subráyalo. Pero agrega algo allí. David dice: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. He de ver la bondad de Dios. ¿Qué está diciendo aquí David? David lo que está diciendo, mis hermanos: voy a ver a Dios y su actuar bondadoso en mi vida, y lo he de ver en esta vida. Lo he de ver aquí, en la tierra de los vivientes. No se trata que he de ver la bondad de Dios cuando Él me recoja y me lleve al cielo. No se trata que he de ver la bondad de Dios en esa situación. Claro que veremos la bondad de Dios así. Pero no se trata de ver solo la bondad de Dios, mis hermanos, cuando el Señor nos recoge y estemos en la vida eterna, estamos en el cielo, y entonces veremos su bondad allá. Lo que David está diciendo es esto: sí, me está yendo mal, tengo circunstancias difíciles, tengo circunstancias apremiantes, pero estoy convencido de esta situación. He de ver la bondad de Dios y la he de ver en esta vida. Veré la bondad de Dios, estaré vivo y en tierra firme. Déjame preguntarte esto: ¿tú tienes fe para creer esto para ti mismo? ¿Tienes fe? La confianza en Dios para creer que a pesar de la circunstancia, lo que estés viviendo, verás la bondad de Dios en esta vida. ¿Tienes fe en Dios para creer esto? ¿Tienes fe para creer que tu cónyuge o tu hijo o tu hija o tu esposo se convertirán a Dios? ¿Tienes fe? ¿Lo has de ver en esta vida? ¿Tienes fe también para entender que tu carrera, tus metas, tus planes se encauzarán en una dirección mejor a pesar de que ahora no está tan bien? ¿Tienes fe o confianza en que el médico, estás enfermo, te va a dar un buen informe de salud? Fíjate bien. Hace un momento les decía a mis hermanos que las otras dos promesas, las otras dos promesas que vimos los otros dos domingos anteriores, mis hermanos, nos demandan fe, sí. Pero en esta promesa, mis hermanos, lo cierto es que tú tienes que aplicar mayor fe.
más fe, más confianza en Dios. A pesar de las circunstancias, estoy seguro de que Dios es bondadoso. Veré su bondad en mi vida y lo veré aquí. No sé cuánto tiempo pase, pero lo voy a ver aquí, en la tierra de los vivientes. En otras palabras, mis hermanos, en otras palabras, lo que David estaba diciendo es lo siguiente, es esto: debo entender que mi futuro está lleno de buenos resultados si confío en Dios. Debo entender esto. Debo entender que mi futuro, a pesar de lo que yo esté viviendo, está lleno de buenos resultados. A propósito, lo puse en presente, no en futuro. No estará lleno. A propósito, lo puse en presente, mis hermanos, porque esa es la idea del versículo que hemos visto ahora en este salmo. Mi futuro está lleno de buenos resultados. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios se va a manifestar en mi vida. La bondad de Dios va a ser conmigo si yo confío en Dios. Si yo confío en Dios, la bondad de Dios se va a manifestar. Mis hermanos, Dios es bueno. Déjenme contarles una historia. Era cerca de la Navidad, faltaban 5 días para la Navidad, cuando un extraño se acercó a un niño, que se llamaba este niño Christopher, de 10 años, y le dijo: yo soy amigo de tu padre, le dijo así al niño, tenía 10 años. Y dijo el señor este que se le acercó al niño: mira, oye, deseo comprarle un regalo a tu papá y necesito tu ayuda. Entonces el niño, deseoso de ayudar al Señor y hacer algo bueno por su padre también, se subió al auto donde estaba el Señor y finalmente, mis hermanos, el hombre se fue con el niño. En el trayecto, mis hermanos, el hombre dijo: oye, estoy perdido, no sé por dónde voy, y le pidió al muchacho que mirara un mapa. Y en ese preciso momento, cuando el muchacho de 10 años estaba mirando el mapa, el hombre le clavó un puñal por la espalda. El extraño lo apuñaló con un picayelo. Y así, en esa situación, este extraño llevó al niño herido por una carretera de tierra, lo bajó del auto y le disparó en la sien izquierda, en la cabeza, y lo abandonó dándolo por muerto. Este niño estuvo allí inconsciente durante 6 días, hasta que lo encontró una persona. Y de manera milagrosa, el niño sobrevivió a las heridas, aunque quedó ciego del ojo izquierdo, pero sobrevivió a las heridas. Y como no pudo identificar a su atacante, no lo pudo identificar, no supo cómo era ni quién era, pues a la policía le fue imposible arrestarlo. Y durante muchos años este niño fue creciendo, pero vivió atemorizado, vivió aterrorizado por la circunstancia que él pasó. Finalmente, mis hermanos, a este adolescente ya lo invitaron a una iglesia y ahí hizo una decisión por Cristo como su Señor y Salvador. Él relata en su biografía lo siguiente: dice que cuando él recibió a Cristo, dice, me sobrecogió la emoción, porque sabía que antes no había aceptado ni conocido la verdad del Salvador, ni había conocido de Cristo Jesús. Este punto culminante llegó en su vida, mis hermanos, a los 13 años. Y a los 15 años él contó su historia por primera vez. Pudo estar en la posición de contar lo que le había pasado, lo que le había sucedido. Y con el tiempo él decidió dedicarse de tiempo completo al ministerio. Decidió dedicarse a ser pastor este hombre. Con el tiempo, así es que
mis hermanos, fue a estudiar a una universidad y comenzó a estudiar teología y comenzó a estudiar otras cosas para dedicarse a ser pastor. Finalmente, mis hermanos, pasaron varios años y en cierta ocasión un detective, un policía le habló a este muchacho ya. Le dijo que un hombre había confesado su crimen, el crimen que le había costado el ojo izquierdo. El individuo, mis hermanos, estaba ahora en la cárcel, estaba envejecido, estaba débil y muy enfermo. Y este Christopher hizo planes para ir a visitarlo, para ir a verlo. Y se encontró con un hombre anciano, enfermo, humillado, de 77 años. Se enteró este muchacho que este hombre le había disparado y le había apuñalado porque el padre de él le había contratado y luego lo había encontrado bebiendo en horas de trabajo y finalmente lo despidió. Y entonces él decidió vengarse y se decidió vengarse en el hijo, en Christopher, decidió vengarse en él. Y cuando Christopher habló con este viejo, con este hombre, mis hermanos, al principio él negó algo del secuestro. Y más adelante, mis hermanos, el viejo, este hombre dijo finalmente, perdóname, sí, yo fui, yo te lo hice, te disparé y te clavé un picayelo en la espalda. Entonces, Christopher, que había sido sanado por Dios en su corazón, le dijo, lo que usted intentó para mí, para hacerme daño, Dios lo convirtió en una maravillosa bendición. Usted trató de hacerme daño, pero Dios lo ha transformado en una maravillosa bendición, porque a través de esto he podido compartirle a muchas personas de Cristo Jesús. Déjame decirte, yo no sé cómo va a obrar Dios en tu vida, no lo sé. No sé cómo Dios va a hacerle en tu circunstancia. No sé qué va a hacer Dios en tu situación. Estoy convencido de algo, mis hermanos, de que lo que dice este versículo de la Biblia, de que lo que dice es una realidad. Estoy seguro que he de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Mientras esté vivo, estoy seguro, estoy convencido que he de ver la bondad de Dios en esta tierra. Y tú y yo debemos entender esto. No importa la circunstancia de vida que hayamos pasado. Déjame decirte, nuestro futuro está lleno de buenos resultados porque solo buenas cosas sabe dar Dios. Buenas cosas sabe dar Él. Y nuestro futuro está lleno de buenos resultados si tú y yo confiamos en nuestro Dios, si tú y yo confiamos en Él. A veces, mis hermanos, no nos queda más que esperar. No nos queda más que esperar. Déjame decirte tres cosas y tres versículos brevemente. Éxodo 14, del 13 al 14, mis hermanos, se encuentra el pueblo de Israel. De un lado enfrente tiene el Mar Rojo y por detrás tiene al pueblo, al ejército egipcio. Están aterrados, están desesperados. Y es entonces que Moisés le dice, bien, no tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy los ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos. ¿Puedes subrayar eso? Porque hay momentos en que no podemos hacer nada, sino solo confiar en la bondad de Dios. Quédense quietos. Dios va a presentar batalla por ustedes. Así es que no hagan nada.
A veces, en nuestras circunstancias de vida, no tenemos que hacer algo, ni podemos hacer algo, pero debemos confiar en Dios, en que va a dar buenos resultados a nuestras vidas. Y a veces debemos quedarnos solo quietos. Déjame decirte otro versículo brevemente. Isaías 30:15, en la Nueva Traducción Viviente, dice: esto dice el Señor, soberano, el Santo de Israel. Ustedes solo van a salvarse si regresan a mí y descansan en mí. En otras palabras, ustedes van a estar bien si se arrepienten y confían en mí. Y dice el pasaje: en la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. ¿En quién debes confiar? En Dios. Habrá momentos en tu vida en que no puedas hacer algo, pero lo único que te queda es confiar en Dios, buscarlo a Él y confiar en que verás la bondad de Dios para tu vida. Es lo único que puedes confiar, en que verás la bondad de Dios para tu vida. Y hay otro pasaje más todavía. El Salmo 146:10 dice: quédense quietos. Es lo mismo. Otra vez, quizás es una circunstancia en que no puedes hacer algo, no hay remedio. Se escapa a tus fuerzas, se escapa a tu control, a tu talento y a tu capacidad. No hay nada que hacer. Y entonces, ¿qué te queda por hacer? Seguir confiando en Dios, en que Dios va a manifestar su bondad en tu vida, y lo has de ver. Lo has de ver en esta tierra de los vivos, en la tierra de los vivientes. Eso es lo que queda. ¿Saben, mis hermanos? Quizás pienses que no hay peor lugar donde puedas estar, donde no puedas hacer algo. No puedes hacer nada. A veces queremos hacer cosas, queremos cambiar las situaciones, queremos cambiar las circunstancias, queremos hacer cosas, pero a veces no podemos hacer algo. Y sabes, déjame decirte, cuando estamos en esa circunstancia estamos en el mejor lugar. Cuando tú y yo no podemos hacer algo, es entonces para que Dios haga todo. Eso es así, mis hermanos. Por eso el texto: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Fíjate bien, veré la bondad de Dios. Es decir, seré testigo de la obra de Dios en mi vida. Y tú puedes ser testigo del obrar de Dios en tu vida. Y la segunda parte del texto dice: en la tierra de los vivientes. Voy a verlo en esta vida. Voy a verlo. Voy a verlo aquí. Mis hermanos, es así que tú y yo tenemos que confiar en esta promesa de Dios. Hay tres aspectos de la bondad que yo quiero compartirte. Tres aspectos de la bondad de Dios que yo quiero compartirte hoy. Espero que te animen realmente estos tres aspectos de la bondad de Dios. Primero, es una cosa que tienes que completar. ¿Cuál es este? Primero es: la bondad de Dios es. ¿Qué es la bondad de Dios? Tienes que entenderlo, tienes que comprenderlo. ¿Qué es la bondad de Dios? Fíjate bien. En primer lugar, la bondad de Dios es revelada en todo lo que hace. La bondad de Dios se deja ver, se manifiesta en todo lo que Él hace. Allí se manifiesta la bondad de Dios en todo lo que Él hace, mis hermanos. Ciertamente, mis hermanos, el Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Lo que está diciendo el pasaje, mis hermanos, es que Dios está bien dispuesto para contigo y conmigo. Tú y yo somos creación de Dios. Dios manifiesta también su bondad en la creación, en el mundo. En su creación Dios manifiesta su bondad. Y Él es bueno para con todos. Contigo y también conmigo.
y sus misericordias están sobre todos sus hechos, sobre todos sus actos, sobre todas sus obras. La bondad de Dios se manifiesta siempre, mis hermanos. Basta que tú alces tus ojos y puedas ver la bondad de Dios y lo que Él está haciendo en este mundo y también en tu propia vida. La bondad de Dios se manifiesta en todo lo que Él hace, pero también la bondad de Dios, mis hermanos, es para los que esperan en Él, para los que confían en Él. Es así, dice la Escritura, mis hermanos, en Lamentaciones 3:25. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es Jehová para aquellos que esperan en Él. Quizás tú digas, Señor, sí, yo creo en tu bondad, pero tienes que demostrármelo rápido. Te doy 10 días para que me demuestres tu bondad. Te doy este tiempo para que me lo demuestres. Y si no me lo demuestras, mira, no quiero saber nada de ti. Déjame decirte, eso no va a acabar nada bien para ti. Dios no tiene por qué responder a órdenes pretenciosas, ni tuyas, ni mías. No se pone a temblar. Dios no recibe ultimátum. No es así. La verdad, el calendario, el tiempo de Dios es el correcto. A veces no lo entendemos, mis hermanos. A veces no lo entendemos, los tiempos de Dios. Nosotros quisiéramos que nos diera respuesta ya. Y no entendemos los tiempos. Sin embargo, nuestra oración debe ser, Padre, Dios mío, yo voy a esperar en ti porque sé que eres bueno en lo que haces y cuando lo haces. Así es que voy a seguir esperando en ti. Voy a seguir confiando en ti. ¿Cuándo lo vas a hacer? No lo sé. ¿Cómo lo vas a hacer? Tampoco lo sé. Pero voy a seguir esperando en ti. Y la bondad de Dios es para aquellos que esperan en Él. El pasaje lo dice con toda claridad. Bueno es Dios. Bueno es el Señor para aquellos que están esperando en Él. ¿Tomarás la decisión de esperar en Él? ¿De seguir confiando en Él? ¿Harás esto? Yo espero que sí, que tú puedas hacer esto. Déjame decirte, en tercer lugar, otra cosa. Es esto. La bondad de Dios es un refugio. Es un refugio. La bondad de Dios es un refugio. Dice la Escritura, mis hermanos, la palabra de Dios, de la siguiente manera. Nahum 1:7, ¿lo podemos leer? Dice así: bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Nahum 1:7. Dios nos observa. Dios ve nuestras vidas y sabe si tú y yo confiamos en Él o no confiamos en Él. Dios lo sabe. Es más, tú mismo lo sabes. Sabes si confías en Dios o no confías en Él. Dios conoce a quienes toman en serio sus promesas y Él quiere demostrar su palabra. La palabra de Él en nuestras vidas, Él la quiere demostrar. Déjame decirte, en este pasaje, la bondad de Dios parece una fortaleza para tu enemigo. Tuve la ocasión, mis hermanos, de estar en Portugal, en cierta ocasión en Lisboa, y en alguna ocasión allí tomé, mis hermanos, un tour para conocer castillos. Y los castillos no están cerca de la ciudad, tuve que tomar un tren, mis hermanos, y luego me llevaron en un tour a conocer varios castillos. Y estaban inmersos estos castillos en el bosque. Eran castillos muy grandes. Yo podía recorrer, mis hermanos, estuve recorriendo desde un muro subido en lo alto de un muro de un castillo, mis hermanos, pude recorrer y veía a lo lejos, en otra montaña, ese mismo muro que se continuaba hasta allá. Y lo hacían tan grandes y tan anchos los muros para evitar que las personas penetraran a las ciudades o a los castillos. Los hacían de esta manera. Pues déjame decirte,
es una fortaleza. Y así la miran aquellos que desean tu mal. Dios es una fortaleza para ti. En el día en que tú te encuentres ansioso, angustiado, Dios es una fortaleza para los que están afuera y no pueden entrar. Pero tú que estás adentro, tú que confías en Dios y estás adentro, para ti es como un refugio. Hay un libro, mis hermanos, que escribió una mujer que se llama Corrie ten Boom. Este libro se llama El refugio secreto. De hecho, se ha hecho una película de este libro, de la historia de esta mujer. Era una mujer holandesa. Y esta mujer estuvo presa en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración, ella y su familia, porque ayudaron a muchos judíos a escapar de los soldados nazis y del ejército nazi alemán que querían apresarlos. Por esta razón, mis hermanos, ellos fueron a dar a la prisión y los metieron en un campo de concentración. Allí ella relata en estas circunstancias duras y difíciles, viviendo en una situación así. Y ella decía, tengo un refugio secreto. ¿Cuál era el refugio? Estaba rodeada de presos también. Estaba rodeada, custodiada por el ejército enemigo. Estaba en esta situación. Sin embargo, ella podía cerrar sus ojos y dirigirse al Dios alto, al Todopoderoso que la animaba y la fortalecía. Por eso ella le puso este libro, El refugio secreto. Era algo que no le podían quitar. Podían quitarle todas las cosas. Su padre, su madre murieron allí, en ese centro de concentración. También allí murió su hermana. Pero ella salió libre. Y salió libre para dar testimonio de que Dios es bueno. Es así también. Dios es bueno. ¿Tienes alguna situación difícil? ¿Tienes alguna circunstancia problemática? Acércate a Dios. Él es el mejor refugio para ti. Es el mejor refugio para tu vida. Es el mejor refugio que tú podrás encontrar. Déjame decirte una cosa más. La bondad de Dios es la conclusión que tú y yo tendremos al final de nuestras vidas. Es lo que tú y yo podremos concluir. Quizás ahora no lo pienses. Quizás no lo estás pensando ahora. Pero déjame decirte, Dios es bueno. Seguramente has pasado circunstancias difíciles. Has visto cómo Dios te ha librado de todas y cada una de ellas. Y lo único que puedes decir, cuando miras tú, con tu vista hacia atrás, a mirar todas las circunstancias de tu vida, el testimonio que tienes para decir es esto: sí, verdaderamente Dios es bueno. Dios ha sido bueno para conmigo. Dios ha sido bueno conmigo. La verdad es que tuve que pasar por esas circunstancias de vida. La verdad es que tuve que vivir esas situaciones para darme cuenta que Dios es bueno. Tuve que pasar por todo eso. Tuve que pasar por la enfermedad, por el problema económico. Tuve que pasar por esos problemas de relaciones para darme cuenta de que Dios es bueno. La verdad, mis hermanos, tú debes poder ser capaz de decir, el Señor hace bien todas las cosas, porque todo lo que tú has vivido, el Señor lo ha permitido. Cada circunstancia difícil, cada mala temporada, cada cosa, Él lo ha permitido en tu vida para que tú te des cuenta de su bondad, para que tú te des cuenta de que verdaderamente es bueno. El Salmo 105, mis hermanos, el Salmo 100, en el versículo 5, ¿lo podemos leer juntos? Dice así, mis hermanos, pues el Señor es bueno,
Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Dios ha sido bueno. Y déjame decirte, no solo ha sido bueno contigo, ha sido bueno con tus padres. Y Dios ha sido bueno con tus abuelos. Y ha sido bueno Dios con tus bisabuelos, los que fueron antes de ti. La bondad de Dios se manifiesta generación a generación. Vida tras vida, Dios se manifiesta en su bondad con cada persona. El Señor verdaderamente ha sido bueno y su amor es inagotable, verdaderamente inagotable. Así pues, tú debes poder exclamar esto. Y es a lo que conduce una vida de fe. Una vida de fe conduce a que tú y yo podamos exclamar y decir, sí, Señor. Al volver la vista atrás, he visto tu mano guardándome, cuidándome, guiándome. Y puedo decir esto, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno. Dame decirte una segunda cosa. El segundo aspecto de la bondad de Dios es este. Yo veré la bondad de Dios en sus planes para mí. Déjame decirte, Dios tiene planes. Tiene planes para ti. Dios instruyó al profeta Jeremías para que escribiera un mensaje al pueblo de Israel mientras estaban exiliados en un país extranjero. Todo lo que rodeaba a los israelitas les era desconocido. Y sus últimos recuerdos de la tierra prometida eran imágenes de devastación completa. No había mucho para qué regresar. Las murallas de Jerusalén estaban destruidas. El templo, del cual se habían sentido muy orgullosos, estaba tirado, estaba destruido. Sin embargo, en esas circunstancias, en el exilio, sin esperanza de volver otra vez a la tierra prometida, Dios les manda un mensaje. ¿Cómo iban a regresar? ¿Cuáles serían las circunstancias para que ellos regresaran a esa tierra? Dios les manda un mensaje y les dice así: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Déjenme detenerme en el versículo, lo quiero ir viendo paso a paso. En primer lugar, mis hermanos, dice en este pasaje, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. La frase que está utilizándose aquí, yo sé, es enfática. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Quiere decir, sé que conozco. Eso es lo que quiere decir. Sé que conozco los planes que tengo para ustedes. Y además, son unos planes muy bien meditados, muy bien cuidados. Cuidadosos los planes que tengo para ustedes. ¿Has dudado de que Dios tenga un plan para ti? ¿Has dudado de esto? Puede ser que tú estés en una situación en la cual no ves la salida. ¿Cómo es posible que Dios tenga un plan para mí? ¿Cómo me va a llevar a un lugar mejor? Eso es lo que está diciendo el pasaje. Conozco muy bien los planes para ti. Los conozco perfectamente estos planes. Dios tiene un plan para tu vida. Y tiene un plan y objetivos para ti. Por ejemplo, algún muchacho se puede preguntar con quién deberé casarme o dónde viviré, dónde voy a trabajar, qué empleo tendré. Déjame decirte, los planes de Dios no se centran en un solo detalle, sino se centran en desarrollar
tu carácter y hacerte asimilar la justicia que Él introduce en tu vida. ¿Saben, mis hermanos, qué me consuela? Y me consuela mucho. A mí me consuela mucho saber que Dios conoce los planes para mi vida. Pero sí me gustaría que me diera alguna pista. ¿No es así? ¿No quisieras que Dios te diera una pista? Tú puedes decir, sí, sé que Dios tiene planes para mí, pero Él lo sabe, yo no sé. Yo quisiera que me diera alguna pista. Lo sabe Dios, pero yo también quisiera saberlo. ¿No es así? Es una pregunta válida. Déjame decirte, es muy válido que tú te preguntes eso. Yo también me lo pregunto. Pero déjame decirte, Dios nos da pistas en este pasaje. Y hay unas categorías generales que se describen aquí en el plan que Dios tiene para ti y para mí. Antes que nada, déjame decirte, el plan que Dios tiene para ti es un plan de bienestar. Es un plan de bondad. La palabra bienestar aquí en nuestro español, mis hermanos, en el hebreo es la palabra shalom. Planes de paz, planes de bienestar. Es así. Significa, mis hermanos, un estado completo de bienestar, un estado de plenitud, de prosperidad y de tranquilidad. Bueno, fuera que tú y yo tuviéramos un telescopio, mis hermanos, no para mirar de lejos, sino un telescopio para mirar el futuro. Bueno, fuera que tú y yo tuviéramos un lente para mirar hacia el futuro. No lo tenemos, pero Dios sí lo tiene. Y sus planes, como Él los percibe y los mira para nosotros, mis hermanos, son para el bienestar eterno, para ti y para mí, que quiere que tú y yo disfrutemos. Ese es el objetivo hacia el que tú y yo avanzamos como hijos o hijas de Dios. Tú y yo podemos tratar de estropear los planes de Dios si insistimos en hacer las cosas a nuestra manera. Pero déjame decirte, nunca vamos a frustrar los planes de Dios. Jamás, jamás, mis hermanos. Él ve hacia dónde van nuestras vidas y se asegura y se va a asegurar de que tú y yo lleguemos a ese sitio. Por otro lado, los planes de Dios no solo son de bienestar, sino son planes, mis hermanos, que no son de calamidad, no son de mal. Déjame decirte esto, si tú vives en pecado, si tú tienes un pecado, lo estás ocultando, no lo has confesado a Dios, no le has puesto remedio a ese pecado, déjame decirte que ese no es el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios para tu vida no es que tú vivas en pecado. Si alguien de tu familia vive en pecado, déjame decirte, puedo decirte con seguridad, que esa forma de vivir no es lo que Dios quiere para esa persona. Las personas, mis hermanos, que están decididas a demostrar que pueden vivir yendo en contra de los planes de Dios, van a pagar un precio muy alto. Si tratan de demostrar que pueden vivir sus propias vidas. Al contrario, los planes de Dios no son para nuestra calamidad. Los planes de Dios nos apartan del pecado. Nuestros planes, el tuyo y el mío, nos ahondan en él. Nuestros planes nunca van a obrar para bien, pero los planes de Dios siempre van a obrar para nuestro beneficio. Luego hay dos cosas más en este pasaje. Dice, a fin de darles un futuro. Me gusta mucho esta frase. Si tú le dijeras a Dios, Señor, dime, ¿qué es lo que quieres hacer con mi vida? Yo creo que Dios nos contestaría, lo que quiero es darte un futuro. A ti te quiero dar un futuro, te quiero dar un futuro. Piensa en esto, tú tienes un futuro inmediato y eterno, y Dios lo conoce y es increíble esto. Por eso cada cristiano, cada creyente, mis hermanos, es una persona con destino. ¿Por qué? Porque tiene un futuro asegurado en Dios.
tiene un futuro así, mis hermanos. Luego viene otra frase también muy importante. No solo quiere darnos un futuro, también quiere darnos una esperanza. ¿Qué tipo de futuro está incluido en el plan de Dios? Déjame decirte uno positivo, que tú puedes esperar, en el que puedes tener esperanza. ¿Saben cuál es la definición bíblica de esperanza? La definición bíblica de esperanza es la expectativa confiada de que algo mejor vendrá mañana. ¿Tú te has sentido decepcionado? Sí, de las personas, de tu trabajo, de tu familia, quizás te has sentido decepcionado de muchas cosas. Pero déjame decirte, Dios jamás te va a decepcionar. Él jamás lo va a hacer. Él va a darte el futuro mejor, el mejor posible para ti. El plan de Dios puede traerte grandes esperanzas para tu vida. Por eso tú y yo podemos ver la bondad de Dios por sus planes para nosotros. Déjame decirte una tercera cosa, y es la última. Tú y yo podemos recordar la bondad de Dios en medio de las pruebas. Todo aquel que haya ido por un pasaje oscuro en su vida, si tú has ido o has vivido circunstancias difíciles, seguramente te acuerdas de este versículo, Romanos 8:28. ¿Es así? Quizás hasta lo has repetido cuando te ha ido mal. Quizás cuando algún familiar falleció. O quizás te fue mal en el trabajo. O alguna otra cosa, seguro que te acordaste de este versículo. De hecho, es uno de los versículos que tenemos que repetir para este marzo, mis hermanos, para el próximo domingo. Empieza aquí, Romanos 8:28, hasta el 39. Tenemos que aprendernos estos versículos de Romanos 8. Pero déjenme detenerme un poco en este pasaje, mis hermanos. Seguramente, quizás alguna otra persona ha estado en una circunstancia difícil, no solo tú. Y a veces le has tenido que repetir este versículo de la Biblia. Se lo has tenido que decir a alguien. Dice el pasaje, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué nos consuela tanto este pasaje? ¿Te produce consuelo? A mí sí, seguro a ti también. ¿Por qué este pasaje nos consuela tanto? Déjame decirte, mis hermanos, dice el pasaje, y sabemos, no pensamos solamente, no intuimos, dice, sabemos. El verbo saber aquí, mis hermanos, este verbo saber, este está aquí, transmite un conocimiento por experiencia. No se trata de un conocimiento adquirido en un libro o de un conocimiento que uno adquirió, mis hermanos, buscando en internet o que uno le transmitió que una persona le dijo a otro, sino se trata de un conocimiento por experiencia. De este tipo de conocimiento se trata, dice, y sabemos, por propia experiencia te lo digo, lo sé porque lo he vivido, lo sé porque es mi propia experiencia, lo he pasado, lo he visto. De este tipo de conocimiento se trata. No es de un conocimiento teórico que viene en un libro, no se trata de eso. Es ese tipo de conocimiento del original, mis hermanos, la palabra griega nos dice esto, sabemos por propia experiencia. Solamente los hijos de Dios, solamente los hijos de Dios lo pueden saber por propia experiencia. Aquellos que han aceptado a Cristo Jesús por fe, aquellos que aprenden a amar a Dios más cada día, aquellos que aprenden a entender que la gran promesa contenida en este versículo, solo aquellos que han probado las promesas de Dios y han probado que aman a Dios, pueden experimentar esto. Aquellos que verdaderamente aman a Dios. Hay un hombre, mis hermanos, que se llama Alistair Tozer, más conocido como A.W. Tozer.
Tiene 2 libros, mis hermanos, este hombre, 2 libros que escribió varios libros escribió, pero son 2 libros, mis hermanos, los que lo han hecho muy famoso, lo hicieron famoso. Si alguien quiere alguno de estos libros, mis hermanos, yo se lo puedo dar, se lo puedo enviar por internet, los tengo disponibles y hoy mismo lo trataré de hacer. Es un libro de devocionales, y hay un libro, mis hermanos, que se llama El conocimiento de un Dios santo. Si alguien lo quiere, de verdad, con mucho gusto se los puedo enviar. Este hombre, mis hermanos, iba pasando, era granjero, cuando era niño, era granjero. Y al ir pasando, él, por cierto lugar, escuchó a un hombre predicar. Escuchó a un hombre predicar, un predicador callejero. Y decía así: si usted no sabe cómo ser salvo, vaya a su casa y pregúnteselo a Dios. Bueno, eso fue lo que hizo. Cuando llegó a su casa, dijo: oye, ¿cómo puedo ser salvo? Y estuvo orando allí. Y él, mis hermanos, se sumergió en la palabra de Dios. Y posteriormente, mis hermanos, él decidió acudir a Cristo con fe y arrepentimiento. 5 años después de esto, siendo todavía un adolescente, tenía 18 años, él aceptó el pastorado de una iglesia. Y más adelante en Chicago, en la ciudad de Chicago, él aceptó un pastorado de muchos años. Fue pastor en una iglesia desde 1928 hasta 1959. Este hombre falleció en 1963. A lo largo de su vida, mis hermanos, fue un hombre muy utilizado por Dios. Tenía un programa radiofónico. Escribió muchos libros, artículos. Aunque no tenía muchos estudios, mis hermanos, lo hicieron doctor honoris causa de varias universidades. Dios fue bueno con él. Y a lo largo del ministerio de él, mis hermanos, la iglesia que él estuvo pastoreando creció. Sin embargo, él no fue ajeno al sufrimiento. 2 de sus hijos resultaron gravemente heridos en la Segunda Guerra Mundial. Y también, por otro lado, mis hermanos, en una ocasión los miembros de su iglesia se volvieron contra él. Y en otra ocasión, su propia mala salud lo tuvo inmovilizado durante semanas. Estaba muy enfermo. Pero déjame decirte, él solo podía exclamar cuando estaba en alguna circunstancia así difícil: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno en gran manera. Cuando tú te encuentras en una prueba, cuando tú te encuentras en una dificultad, puedes emplear este versículo. Los que aman a Dios, sabemos por propia experiencia que todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Dios es bueno y es fiel. Él sabe lo que tú necesitas y Él tiene la capacidad de transformar las circunstancias de tu vida y transformarlas para bendición. Dios es bueno. Dios es bueno en cualquier circunstancia. Déjame terminar. Quiero que abras tu Biblia. Abran sus Biblias, mis hermanos, en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, en el capítulo 34, versículo 8. No lo tengo en la pantalla. No lo tengo en la pantalla, pero quiero que lo veas en tu Biblia. Si puedes marcarlo o anótalo, por favor. O si te lo pudieras aprender de memoria. Salmo 34, 8. Dice este pasaje, mis hermanos. Yo quiero que juntos lo leamos. Salmo 34, 8. ¿Lo tienen, mis hermanos? Vamos a leerlo juntos. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Este versículo, si lo puedes ver, dice, es una invitación.
¿Entiendes que Dios es bueno? Espero haberte convencido de la bondad de Dios. Pero ahora lo que debes hacer es estar dispuesto a probar de su bondad, a comprobar verdaderamente que Él es bueno. Lo que dice el versículo es, gustad y ved, compruébalo, velo por ti mismo. Él es bueno, Dios es bueno, feliz el hombre que confía en Él. ¿Qué es lo que tienes que hacer? A lo que te estoy invitando es a que tú compruebes la bondad de Dios para tu propia vida. Yo no sé qué circunstancia estés viviendo o qué petición tengas delante de Dios. Pero lo que sí sé, mis hermanos, y eso es lo que quiero transmitirte, es que Dios es bueno y puede obrar en tu circunstancia de vida. Así pues, tú tienes un espacio allí, donde dice la conclusión. Y dice allí, a pesar de que hoy, y allí puedes poner lo que sea, a pesar de que hoy estoy enfermo, a pesar de que hoy me siento desanimado, a pesar de que hoy mi relación está rota, a pesar de que tengo problemas laborales, a pesar de que tengo problemas familiares, a pesar de que lo que sea, tú ponlo allí, ponlo, a pesar de que hoy, ponlo en ese espacio y luego puedes continuar la frase. No voy a desesperar porque creo que Dios es bueno y que hará que todas las cosas contribuyan para mi bienestar y su gloria. Es una declaración de fe en Dios. Es una declaración de confianza en Dios. Cualquiera que sea la circunstancia. Puedes decir, a pesar de que hoy, y puedes ponerla, no voy a desesperar porque creo que Dios es bueno. Harás esto. Gustarás, probarás verdaderamente que Dios es bueno. Lo vas a probar, vas a gustarlo. Yo espero que sí. Para ayudarte, yo puse una oración también. Puse una oración aquí en este pasaje. Allí lo tienen en sus hojas. Yo te invito a que la leas junto conmigo. Vamos a leerla juntos, esta oración, allí en tu lugar. Dice, Padre, cuando creo tu palabra, siento cómo la fe crece en mi interior. Tu palabra es verdad. Por tu gracia no desesperaré. Creo que veré tu bondad en la tierra de los vivientes. Creo que tienes planes para mi plenitud y no para mal. Tienes un futuro y una esperanza para mí. Creo que obras en todas las cosas para que ayuden al bienestar de aquellos que te aman. Señor, tus promesas son tremendamente grandes y preciosas para mí. Señor, digo por fe que tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Si tú quieres hacer esta oración en tu casa, hazlo. O tómala y ponla en tus propias palabras. Pero prueba, gusta de la bondad de Dios para tu vida. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, por favor? Señor, bueno eres y misericordioso. Eres bondadoso. Eres el Dios creador. Señor, eres bueno en gran manera. Por tu bondad es que somos y nos movemos. Por tu bondad es que hemos sido perdonados. Por tu bondad Cristo Jesús murió por nosotros. Por tu bondad, mi Señor, tú nos has sostenido a lo largo de nuestras vidas. Y cada momento, cada circunstancia se manifiesta tu bondad. Señor, déjanos entender, comprender y experimentar de tu bondad. Tú eres bueno, bueno en gran manera. Has sido bueno, mi Señor, con mis hermanos. Has sido bueno conmigo, has sido bueno con nosotros como iglesia. Has sido bueno, mi Señor. A ti la honra, la gloria, el honor, la alabanza. Tú eres bueno. Señor, déjanos entender, Padre Celestial, que tú tienes todo control, sí. Déjanos también comprender, Padre Celestial, que estás a nuestro lado.
pero que quieres obrar en nuestras vidas con tu bondad. Señor, hoy queremos manifestarte nuestro amor. Te amamos, Señor. De verdad que te amamos. Señor, te amamos profundamente. Y entendemos, Padre, que tú manifiestas tu bondad para con aquellos que te aman. Porque tienes la capacidad de obrar para bien en aquellos que te aman, mi Señor. Y tienes la capacidad de cambiar cada circunstancia y traer bendición, bienestar a la vida. Gracias, porque tus planes son de bien. Tus planes para nosotros, Señor, son para darnos un futuro y una esperanza. Gracias, Señor. Gracias por esta tu bondad. Podemos sentirnos tranquilos, gozosos, confiados, porque tú eres bueno. Gracias. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos, el Señor les guarde. ¿Por qué no se dan un abrazo que tienen atrás o adelante, mis hermanos? Se desean lo mejor en Cristo Jesús. Deseense lo mejor en Cristo, mis hermanos. Deseense bendiciones en Cristo Jesús.